Hola a todos, este es el podcast de Hoy con Humos. Unas conversaciones que queremos realizar básicamente como una guía para todas las personas que nos siguen, que nos escuchan y que reciben nuestros consejos. Y esta primera edición queremos hablar sobre la adquisición de vivienda. Este sofá precisamente me acuerda mucho el primer sofá que yo tuve en mi primera casa, eh, porque era un sofá así, súper pequeñito, y una casa que compramos cuando teníamos 2 años de casada. Mi nombre es Miguel y ella es Karen. Curiosamente somos esposos y curiosamente somos los dueños de Hoy con Humos. Y hoy queremos hablarles precisamente de cómo adquirir una vivienda. Hola Karen. Hola, Miguel. Hola a todos, mi nombre es Karen Colorado, como lo decía Miguel, somos esposos, socios y queremos hoy pues tener una conversación alrededor de este tema tan importante como es la adquisición de vivienda en Colombia. Durante los últimos 2 años han habido muchísimas subidas y bajadas respecto al tema de la adquisición de vivienda. Se ha hecho muchísimo ruido respecto a que Camacol muestra unas cifras respecto a la cantidad de unidades de vivienda nueva en venta. Esta cifra en los últimos 2 años estuvo hacia la baja y en agosto por fin aumentó, después de muchos meses de no aumentar, en un 5,7%. Estas viviendas son principalmente vivienda BIS. ¿Qué significa que es una vivienda BIS? Vivienda BIS, la sigla traduce vivienda de interés social. Eso está regido según los salarios mínimos. Para Bogotá son 150 salarios mínimos. Para Bogotá y los municipios que están catalogados como aglomeración urbana, es decir, los municipios que tengan más de 1 millón de habitantes, son 150 salarios mínimos, o sea, 195 millones de pesos para este año. Y para los municipios más pequeños, son 135, perdón, salarios mínimos, es decir, un valor más económico, pero pues es para ciertos municipios solamente, los que no están catalogados como aglomeración. También hay otros proyectos catalogados como vivienda de interés social, que son hasta 170 salarios mínimos, que se llaman de renovación urbana, pero pues son para ciertas constructoras, tienen como otra connotación. Lo importante es que sepamos que lo que tú decías, vivienda de interés social, BIS significa vivienda de interés social, sin importar si el inmueble es nuevo o usado, porque mucha gente tiende a pensar que vivienda de interés social es solo cuando es nuevo. No, el hecho de que sea vivienda de interés social lo determina es el valor. Eso quiere decir que si alguien quiere comprar una vivienda este año y por concepto de las personas la vivienda de interés social siempre es la más económica, es decir, que la vivienda más económica que yo encuentro en el mercado vale 195 millones en Bogotá. No, no, porque pueden haber inmuebles más económicos. De hecho, hay otro tipo de inmuebles que se llaman VIP, VIP, que significa vivienda de interés prioritario. Eso tiene como otros subsidios y otras cosas, ¿sí? No significa que la vivienda más barata valga 195, ese es el tope, ¿sí? BIS va hasta 195 millones. Entonces el reporte de Camacol dice que en agosto pues hubo un incremento de la vivienda de interés social, de la venta de vivienda de interés social principalmente. Sin embargo, pues esta cifra no puede ser tan certera porque sabemos que esta cifra está basada solamente en proyectos nuevos. Y los proyectos nuevos pues no son entregados de inmediato, sino que son entregados posteriormente. Quiere decir que la cifra real de venta se podría medir hasta el 2025 o 2026, que es cuando realmente se entregan los inmuebles que se venden hoy. ¿Por qué? Porque hoy se puede comprar un inmueble y separar con 1 millón de pesos, 5 millones de pesos, pero de ahí a consolidar la venta real y pagar todos los 195 millones de este año, pero que en el próximo año o en 2026 no van a ser 195, que aproximadamente cuánto aumenta eso año a año. Eso aumenta dependiendo del valor del salario mínimo.
como se mide en salarios, entonces pues dependemos es del valor que aumente el salario mínimo. Y si tenemos en cuenta esa proporción, pues los últimos 2 años ha subido 15%, 14%, y ese aumento pues ha incrementado muchísimo más el valor de la vivienda de interés social. Entonces pareciera que ya no es tanto vivienda de interés social, porque si nos Es muy vamos, costoso. si nos vamos a remitir que la vivienda de interés social es para personas de estrato 1, 2 y 3, pues este año 195 millones de pesos son muy difíciles para conseguir. La buena noticia es que tenemos esta guía para precisamente intentar dar un instructivo de cómo adquirir vivienda, sea de interés social, sea de interés prioritario o sea otro tipo de inmueble que se pueda adquirir mediante el proceso que nosotros como Oikonomos podemos asesorar. Entonces, ¿qué sería lo primero que se tiene que tener en cuenta para adquirir una vivienda? Pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es planificar de dónde, o sea, debo tener la cuota inicial. Creo que eso es lo primordial, ¿sí? Bien sea si es un nuevo y voy a pagar la cuota inicial con subsidios, porque pues hay varios subsidios, ahorita ya explicaremos un poco cada uno, pero si es con el subsidio de la caja de compensación, ok, ya tengo subsidio de la caja de compensación, busco un proyecto donde la constructora me acepte eso, porque no todas las constructoras aceptan subsidios ni beneficios del gobierno, eso depende de cada constructora. Es eso, primero tener la cuota inicial o con recursos propios o con cesantías. Mucha gente quiere comprar vivienda sin tener absolutamente nada ahorrado, entonces eso es importante saberlo, que por ley de vivienda debo tener siempre el 30% y el otro 70% puede ser un crédito hipotecario. O si es un leasing, puedo tener el 15% o el 20% dependiendo del banco y el otro 80 o 85% me lo presta el banco. O si voy a aplicar el subsidio de la caja de compensación, aparte voy a aplicar al beneficio concurrente, al de la alcaldía, bueno, sumados todos esos beneficios, yo puedo tener hasta 90 millones de pesos y que el crédito sean solo 100, ¿sí? Pero es como tener claro de dónde voy a tener la cuota inicial y el resto, saber si soy sujeto de crédito, si tengo capacidad de pago, no sencillamente decir voy a comprar. Entonces yo pienso que lo primero sería sentarse y planificar y decir, bueno, yo soy empleado, soy independiente, aplico a esto, tengo tanto ahorrado, ¿para qué me alcanza? ¿Sí? Y no, y saber que no hay ningún banco que le pueda prestar el 100% porque pues es un tema de ley de vivienda. Aquí hay una pregunta que siempre nos hacen mucho, que las personas que son expertas realmente en el tema de invertir en finca raíz, pues manejan muy bien, pero estas conversaciones nos gustaría llevarlas hacia las personas que, por ejemplo, quieren adquirir su primera vivienda propia. Y una pregunta que nos hacen mucho es, yo no tengo dinero, pero quiero acudir a todos lo que tú mencionabas, todos los subsidios para poder colocar esa cuota inicial. Si yo no tengo dinero y la constructora me acepta los subsidios como una cuota inicial, es decir, que yo podría arrancar a comprar mi vivienda propia sin tener nada, es decir, No, desde cero, o cómo funcionaría eso. no. Porque, o sea, la constructora te va a las constructoras que aceptan esos beneficios eh, te van a aceptar eso como parte de pago, pero no te van a decir, ah, entonces no me dé nada, te van a exigir un porcentaje, eso hay que validarlo con cada constructora. Te van a exigir lo que tú decías ahorita, aparte con 1 millón de pesos, con dos, con tres, deme de aquí al 2025 o 2026 cuando esté la entrega del proyecto, tanto más, le acepto lo de la caja de compensación, le acepto lo de concurrente, si es que llegase a haber concurrente el próximo año, porque pues tú sabes que los cupos van hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces eso depende mucho de la constructora, pero pues no hay ninguna que te vaya a decir, no, solo le acepto los beneficios y el resto crédito. No creo que ninguna constructora lo acepte, porque precisamente las cuotas iniciales es con lo que las constructoras se fondean y comienza la obra. Entonces siempre tiene que haber algo de cuota inicial. Entonces, aunque eso lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de los subsidios, sí me parece importante destacar que, primero, aclarar, por supuesto que esos subsidios son siempre para vivienda Nueva. nueva.
yo no puedo utilizar subsidios para vivienda usada. Y segundo, que sea como sea la aspiración que yo tenga sobre los recursos de los subsidios, igual siempre voy a necesitar tener un ahorro. Sí, así es. Eso es cierto. Entonces, lo primero que necesitaríamos para la adquisición de una vivienda sería contar con unos recursos. Así sea que yo lo programe y para hacer esa programación, pues tendría que hacer digamos que una estructura de mis finanzas muy dedicadas y específicas, que también sería bueno hablarlo. Cuando uno no tiene vivienda propia y uno todos los recursos que recibe empieza a gastarlos en otras cosas, pues seguramente ahí es donde se crea un bache en las finanzas que no me permiten ahorrar. ¿Qué podríamos recomendarle a las personas pensando en cómo determinar ese ahorro para una cuota inicial, sea de una vivienda nueva, sea una vivienda usada o sea de una vivienda que quiero aprovechar por un negocio que me estén planteando? Pero siempre voy a necesitar un ahorro. Una base. ¿Cómo podríamos aconsejar a las personas de que planeen ese ahorro? Bueno, una idea que se me ocurre en este momento, que de hecho es otro beneficio que dan las cajas de compensación, es el subsidio de arrendamiento. La gente no sabe y puede aprovechar, solicitar el subsidio de arrendamiento. Le dan lo del arriendo, ¿sí? Es como un tope, no conozco específicamente cuál es, dependiendo del valor por el cual la persona cotice, pero le dan un subsidio hasta por 24 meses para que utilice eso pagando su arriendo, y el recurso propio que usaba para pagar el arriendo, pues eso se convierta en En un ahorro. ahorro. Eso sería algo pues importante que normalmente la gente no conoce y lo dan las cajas de compensación, que es el subsidio de arrendamiento. Sin embargo, sin tener esto, pues también sería sencillamente desde el ejercicio práctico de cada uno, tener, no sé, destinar un 10%, un 20%, decir, si me gano 2 millones de pesos, voy a ahorrar 200.000, y eso depositarlo en una cuenta, bueno, tener una base de ahorro, es decir, ponerle un propósito a ese dinero. Es algo que uno normalmente no hace, todo lo contrario, primero aparta lo de la deuda, lo del recibo del agua, la luz, el internet, se compra un vestido, se compra un perfume, y si me sobra ahorro, pues nunca va a sobrar. Entonces sería como darle prioridad a ahorrar, coger ese dinero, apartarlo, y de lo que me quede, ahí sí distribuyo el resto. En eso es muy importante también hablar sobre el mal uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Porque las tarjetas de crédito dan un beneficio muy grande, pero también si son manejadas irresponsablemente, pues por supuesto se vuelven una carga. Adicional, las entidades financieras a veces son muy expertas en aprobarle cupos a las personas sencillamente por mirar su cumplimiento en los pagos, pero no mirando la capacidad de endeudamiento que tienen. Entonces, una persona con 2 salarios mínimos a veces tiene una tarjeta de 20 millones de pesos en donde la tiene totalmente copada y no encuentra una salida financiera para esa deuda. En el caso de que después de que yo ya tengo un ahorro y quiero programar el resto del valor de la vivienda, es decir, a través de una financiación, una entidad financiera que mide a la hora de otorgar esa financiación. Pues varias cosas. La primera, que lo mencionaba ahorita, existe la ley de vivienda, entonces ahí hay varios criterios. El primero es que la cuota no puede superar el 30% de mi salario si estoy comprando un inmueble no bis, es decir, un inmueble que cueste más de 195 millones de pesos, y si es bis, la cuota no me puede ocupar más del 40% de mi ingreso. Entonces, en un ejemplo pequeño y práctico y sencillo, si alguien se gana en un salario mínimo, si alguien se ganara 1 millón de pesos, que es menos del salario mínimo, pero para poner un ejemplo redondo, si alguien se gana un salario mínimo y está con 1 millón de pesos y compra un bis, la cuota no podría ser más de 400.000 pesos, ¿sí? Porque normalmente la gente tiende a pensar, si yo me gano 1 millón y no tengo deudas, no pago arriendo, la comida me la da mi mamá, no pago servicios, pues es que yo puedo coger ese millón completo y eso es mi cuota. ¿Se puede? La respuesta es no, no se puede.
máximo debe ser el 40%. Entonces, alguien que se ganase 10 millones de pesos, su cuota máxima son 4. ¿Por qué? Porque los otros 6 son para manutención, para pagar servicios, para todo lo que uno necesite. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que miden los bancos, que la cuota no sea más del 30 o 40% respectivamente, si es bis o no bis. Y el segundo ejercicio, pues ya es un tema de capacidad de pago, que es diferente de acuerdo a cada banco, de la capacidad de pago de cada cliente. Cada banco mide de manera diferente la capacidad de pago. Pero si ponemos un ejemplo, digamos que el banco X mide la capacidad de endeudamiento al 50%, Ujú. ¿sí? Entonces hagamos las mismas cuentas hablando de un salario de 10 millones de pesos. Ya dijimos que mi cuota no puede superar 4 millones de pesos, Ujú. ¿sí? Y si el banco me está teniendo el 50% de ese endeudamiento, significa que está basado en ese valor de la cuota o en todo el valor de mi salario. En todo el valor del salario. Entonces, si te ganas 10 y te ponen aunque ese endeudamiento estaba muy, como muy ácido, normalmente puede ser el 60, el 70, pero si decimos que es el 50, entonces tus deudas máximos podrían ser 5 millones. Estamos diciendo que la del hipotecario te va a quedar en 4, entonces solo puedes tener otra deuda de 1 millón de pesos sumado en tarjetas, en crédito de vehículo, en otro tipo de deudas, y el otro 50% sería para manutención y demás. Ok, entonces hagamos un ejemplo un poco más aterrizado al salario que podría tener una persona que nos está escuchando, que es nuestro interés que aprenda a través de esta guía. Y planteémoslo en dos salarios mínimos, ¿sí? Dos salarios mínimos significan dos dos millones millones seiscientos. 600 mil pesos. Ujú. Yo puedo utilizar de 2.600.000 pesos solamente el 40% si quiero comprar una vivienda BIS. Eso me da un valor de aproximadamente 6 por 424 más 800 me da 1.040.000 pesos, Ujú. ¿cierto? Ese 1.040.000 pesos sería el valor de la cuota máxima que yo podría utilizar. Listo. Pero resulta que de esos 2.600.000 pesos que tengo como salario, tengo una tarjeta de crédito, tengo un crédito de libre inversión y de todo eso estoy pagando 1.000.000 de pesos. Ahí ya no tendrías capacidad de pago. Es decir, no me van a aprobar el crédito, No, porque ya tienes ocupado 1 millón más 1.040.000 que te va a que la quedar la cuota cuota, serían 2.040.000 y ganas 2.600.000. Eso quiere decir que solo tienes 500.000 pesos, pues eso no te alcanza para los pasajes del Transmilenio, o si tiene moto para la gasolina, o si tiene carro mucho menos, o el parqueadero. Entonces, por eso el endeudamiento global máximo, dependiendo de los bancos, oscila entre el 50 y 70, 75%. Siempre debe quedar una porción del salario mínimo del 30% libre. En ese caso, aún así, si la entidad financiera me tomara hasta el 60% como capacidad de endeudamiento, tampoco me alcanzaría. ¿Cuál sería entonces el orden establecido? Como la primera idea es ahorrar un monto específico o hacer una programación de ahorro en la medida en que yo puedo también seleccionar un inmueble que esté entregado a largo plazo. Durante ese largo plazo voy a hacer el ahorro, pero también durante ese largo plazo tengo que programar muy bien, Prepararme. tengo que programar mis finanzas, como por ejemplo reduciendo, Endeudamiento. ¿de qué manera puedo reducir endeudamiento? O también alguien que no esté endeudado, porque puede ser alguien que no tenga deudas, se está preparando, empezó a pagar su cuota inicial para comprar un inmueble nuevo o usado, como sea, y en el momento del crédito llega por el crédito y le dicen, no, usted no tiene experiencia, no le puedo prestar. Entonces, prepararse no solo es bajar el endeudamiento, sino también tener experiencia Tener experiencia crediticia. crediticia. Aunque en crédito hipotecario en algunos bancos no es necesario tener experiencia, pero en otros sí. Entonces sí sería importante prepararse financieramente, sobre todo cuando uno empieza a ahorrar la inicial y decir, ok, voy a comprar un inmueble. ¿Cómo reduzco endeudamiento? Pues si son tarjetas de crédito que no están usadas, se les podría bajar el cupo y quedarme con el cupo mínimo.
Y si son créditos, pues nada, y si ya depende el plazo pactado, tratar de pagarlos con anticipación, qué sé yo. Ese es un punto importante, porque a veces las personas dicen, yo tengo una tarjeta de 10 millones de pesos, pero la tengo en cero, no la estoy usando, entonces, ¿por qué me la están teniendo en cuenta? Normalmente el banco pues debe tener en cuenta la tarjeta esté utilizada o no, porque pues es un cupo que está ahí contingente. Así en ese momento el cliente no lo está utilizando, el banco tiene que proyectar sobre el hecho de que en algún momento lo va a utilizar. Hay algunos bancos que tienen en cuenta el 3% del cupo, otros el 5% del cupo, otros toman el cupo a 24 meses como si estuviese utilizado. Entonces, cada banco lo hace de manera diferente, pero así la tarjeta está en cero, es importante saber que siempre eso nos va a ocupar capacidad de endeudamiento. Otra cosa que es común es que la gente dice, ay, no, es que yo tengo la tarjeta, pero esa la paga mi tía porque yo se la presté a ella. Eso también es algo muy común en las personas que prestan su nombre para sacar créditos o le prestan la tarjeta a la familia y creen, ah, no, que como eso lo paga mi prima, mi tía, mi mamá, eso a mí no me cuenta en la capacidad. No, eso los bancos no lo saben y no lo van a tener en cuenta. Si usted tiene una deuda y está a nombre suyo, pues el banco se la va a tener en cuenta a usted. Eso es súper importante. Bueno, pasemos entonces a otro tema súper importante y es cómo seleccionar la vivienda correcta para mí. Esto es un tema en que a veces la gente es un poco caprichosa en el hecho de decir yo quiero esta vivienda, no importa si no tiene las condiciones o no importa si no tiene las características que una entidad financiera me pide, pero es la casa que yo quiero y punto. Generalmente en una ciudad como Bogotá hay una visión tradicional que las personas quieren una vivienda con las características que tenían las casas donde crecieron. Es decir, una casa de 3 pisos, con un patio gigante, en donde el primer piso tiene un apartamento, el segundo piso tiene otro apartamento, porque quieren vivir con toda la familia y entonces en el primer piso vive fulano, en el segundo piso vive el otro sultano con toda su familia. Y este es el tipo de característica de casa que quiere comprar la persona tradicional en una ciudad como Bogotá, de estrato 1, 2 e incluso 3. ¿Esto cómo lo ven las entidades financieras a la hora de medir esa vivienda? Este es un tema muy relativo, porque cada banco tiene unas políticas de garantía de vivienda como tal. Entonces, no todas las entidades prestan para ese tipo de casas que tú mencionas, casas de barrio, entre comillas, donde tienen una, dos, tres, cuatro, cinco unidades habitacionales. No, de ¿Qué es hecho, una unidad habitacional? un apartamento. Cuando tú dices una cocina, un baño, una sala comedor, eso es un apartamento, eso es una unidad Y habitacional. eso el banco, ¿cómo lo mira? O sea, ¿cómo lo descubre? En el avalúo, siempre los créditos hipotecarios, una vez están aprobados, hay que hacer un avalúo y un estudio de títulos. El avalúo va el perito, el experto, y avalúa el inmueble y dice, este inmueble sí sirve para este banco. Entonces, volviendo a la idea de los avalúos, no todos los bancos prestan para tipos de vivienda multifamiliares o con varios apartamentos, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la asesoría que brinda Oikonomos, es enfocarte en cuál banco te conviene de acuerdo a tu perfil y cuál banco te presta de acuerdo al inmueble que tú quieres, porque no todos prestan para ese tipo de viviendas. De hecho, hay muchos bancos que prestan solamente para inmuebles de conjunto, es decir, casas o apartamentos que estén ubicadas en conjunto o casas que tengan solamente un piso, una unidad de vivienda, pero hay bancos que prestan para otros que tengan dos, hay bancos tres, cuatro, entonces eso hace parte pues del ejercicio. También es muy popular que a veces las personas dicen, bueno, yo tengo mi negocio, tengo mi empresa, tengo mi emprendimiento y yo quiero comprar la casa en donde tengo ese negocio. Sí, eso también es una característica que los bancos pueden medir, ¿cierto? ¿Cuáles son más o menos en general las reglas para que la entidad financiera pueda prestar el dinero para financiar ese tipo de inmuebles? Es igual, es política de cada banco. Hay bancos que te dicen, no, yo no presto para inmuebles que tengan un porcentaje comercial, pero hay bancos que sí dicen, yo te presto si la casa máximo tiene el 49% comercial y el 51% vivienda. Entonces, por ejemplo,
una persona que tenga una peluquería y la Ujú. casa es de 2 pisos y el primer piso todo está ocupado con la peluquería y el segundo piso es el apartamento donde vive. El banco lo miraría entonces como un 50-50 y no prestaría para esa vivienda. Ahí se mide, digamos que estás hilando como muy fino, pues decir 50, 49, 51, pero eso lo determina es el perito, ¿sí? Y lo determina es por las medidas de las áreas. Pero sí, claro, si abajo la peluquería exactamente tiene 50 metros cuadrados y arriba tiene 50 metros cuadrados, estaríamos hablando de 50-50, es probable que alguna entidad sí preste para eso, porque máximo ese es el porcentaje. Ujú. Otra característica entonces sería mirar cuál es la tendencia en este momento, que como hablábamos sobre el reporte de Camacol, eh, la tendencia estaría puesta en la vivienda de interés social. En una ciudad como Bogotá, en donde hay en este momento vivienda de interés social, uno, y dos, digamos, en qué proyección la vivienda de interés social es viable para la persona que quiere adquirir su vivienda por primera vez. Bueno, son dos preguntas muy amplias, pero la primera, de dónde hay vivienda de interés social, yo pienso que es complejo conseguir como, sobre todo vivienda nueva. Si tú vas a una constructora, están ubicados los proyectos a los extremos de la ciudad o de hecho en municipios aledaños. Propiamente en Bogotá ya no se Ya es consiguen difícil. proyectos de vivienda de interés social, son proyectos muy específicos y de hecho muy rapados entre comillas porque pues no se consigue este valor. En mi criterio es mejor comprar un inmueble usado que un inmueble nuevo. Si uno tiene ahorrada la cuota inicial, se consigue mucho más barato en este momento un inmueble nuevo, perdón, un inmueble usado que un inmueble nuevo. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos acerca del incremento del salario mínimo, que en los últimos 2 años ha sido muy fuerte y pues eso ha causado también como una implosión dentro del mercado inmobiliario. Pero pongámosle un ejemplo concreto. Yo en el 2000, estamos en el 2024, en el 2021 compré un inmueble BIS que en ese momento era de 118 millones de pesos, ¿cierto? Hoy, arreglado y después de haberlo remodelado, tiene un costo de 160 millones con 3 años de uso. Es mucho más económico que Ir a la ir a constructora la y comprar constructora. hoy un BIS que vale 195. Y de hecho que si lo compra hoy, No tiene acabados. no va a valer 195 porque se lo van a entregar el otro año y el otro año es posible que aumente otro 15% y adicional va a tener que pagar un valor entre 25 o 30 millones para poder colocarle acabados. Entonces, este es un consejo muy importante. Si nosotros queremos comprar una vivienda hoy, sería muchísimo más efectivo comprarla usada porque vamos a encontrarla de un valor menor que a lo que hoy está la vivienda de interés social. Sí, salvo que se vayan a aplicar a los beneficios de la caja de compensación, de mi casa ya, ese tipo de beneficios, pues ahí sí sería un nuevo. Pero hacíamos un ejercicio con una persona que nos pedía asesoría y llegábamos a la conclusión que yo puedo solicitar todos los subsidios y me van a dar más o menos 75 millones de pesos, ¿sí? Si tenemos todos los subsidios. Esos 75 millones los voy a utilizar para una vivienda que me va a salir realmente en 230 millones si le sumo acabados, 240 millones por barato, por bien que me vaya si me lo entregan el otro año. 240 millones menos 75, ¿cuánto me da? 165 millones. Sí, que sería Tú lo eres mala mismo para que las comprar un matemáticas. usado. 165 millones, que sería lo mismo que comprar en este momento un usado. Entonces, realmente hay que saber aprovechar los subsidios, pero hay que saber analizar bien si esos subsidios van a cubrir realmente la necesidad que yo tengo o si puedo cubrir la necesidad a través de otro inmueble. Y tercer punto así importante,
dentro de la asesoría que se necesita para poder adquirir una vivienda propia está el tema de la financiación, que es lo que Oikonomos hace. Y Oikonomos, ¿cómo puede ayudar a la persona en el proceso de financiación? Es decir, si tú tienes un cliente, ¿tú qué le aconsejas a ese cliente sumado a lo que ya has dicho sobre el nivel de endeudamiento y sumado a lo que has charlado sobre las condiciones de cada banco? Pero ¿cuál sería el consejo ideal para que el banco le preste el dinero con la realidad de las tasas de hoy? ¿Cuál es la realidad de las tasas de hoy? Pues hoy en día las tasas están a la baja, ¿sí? Venimos como de una montaña rusa. En la pandemia sabemos que las tasas disminuyeron a unos niveles históricos que nunca habíamos visto, tasas desde el 6,5% y después nuevamente se volvieron a elevar, llegamos a tasas del 24 más o menos, 25% en hipotecario. En este momento otra vez la curva va hacia abajo y estamos en tasas desde el 9,5% efectivo anual, dependiendo de la línea de crédito, de la entidad. Pero mi consejo para las personas es mm, busquen asesoría de parte de un experto, en este caso Oikonomos, para poder saber qué me conviene, ¿sí? Lo más importante, yo sé que siempre uno como cliente es el costo y uno siempre va a querer lo más barato. Y lo primero que un cliente siempre que se sienta y le pregunta a uno es, ¿qué tasa me das? Pienso que esa, si bien es la variable más relevante a largo plazo, no es la más importante a la hora de tomar el crédito, porque es que todos los bancos no te prestan a ti, todos los bancos no buscan el mismo nicho de cliente. Entonces, siempre que un cliente me pregunta eso, yo le digo, no, no miremos la tasa, miremos lo que tú decías ahorita. ¿Qué tipo de inmueble estás buscando? Entonces ahí yo ya digo, ah, ok, entonces no te conviene el banco que está dando mejor tasa. Tus bancos son estos dos. Y después miramos el perfil del cliente. Ah, ok, eres empleado, perfecto, vámonos por acá. Ah, eres independiente, estos bancos tampoco te prestan, ¿sí? Entonces, es eso. Mi consejo sería, no piensen que la variable más importante es la tasa, porque para la tasa después habrá otras soluciones, realizar compras de cartera, podemos manejar otras soluciones. Lo importante es como primero, déjese asesorar para saber cuál es el banco que más le conviene, porque no todos los bancos le prestan a todos los clientes. Esa es la importancia de un broker financiero. A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Si yo quiero una hamburguesa, pues voy a una tienda específica de la hamburguesa que me antojé. Pero, ¿qué pasa si yo tuviera un sitio en donde me ofrecen McDonald's, me ofrecen Burger King, me ofrecen Presto, me ofrecen Cocorico y tengo las cuatro opciones en un solo lugar? Tal vez podría mirarlo con detalle y no solamente encerrarme en una opción. Por supuesto, si yo voy a una oficina de un banco, pues allá me van a ofrecer lo que ese banco tiene y eso seguramente será lo mejor del mundo porque el banco tiene que vender su opción como la mejor opción del mundo. Pero si yo permito que me asesoren, podré encontrar detalles como, por ejemplo, para el inmueble que yo quiero encontrar, para el nivel de endeudamiento que yo tengo, para las opciones de ahorro que yo tengo, porque, por ejemplo, si necesito un leasing habitacional, con X o Y banco puede ser más o puede ser menos el financiamiento. Entonces tendría muchísimas más opciones. Por eso es importante dejarse asesorar por un broker financiero. Y lo último, por supuesto, para redondear todo este tema de la guía básica para poder adquirir vivienda, sería que nos buscaran, nos permitieran dejarlos asesorar, porque lo más chévere de todo esto es que la asesoría no tiene Ningún ningún costo. costo. ¿Cómo trabajamos nosotros entonces? Bueno, pues nosotros como broker financiero somos aliados de varias entidades financieras y las entidades nos pagan directamente a nosotros en el momento que hacemos los desembolsos. Entonces esto es súper importante porque pues uno entiende que en el mercado hay personas inescrupulosas que le pueden cobrar a los clientes por tramitarle el crédito, un porcentaje y pues esto es totalmente diferente. Hoy Economos no cobra
absolutamente nada por la asesoría. Vuelvo y repito, a nosotros nos pagan los bancos en el momento del desembolso, como lo dice Miguel, la asesoría es totalmente gratuita. Y eso es súper importante de enmarcarlo porque desafortunadamente siempre habrá personas que quieran sacar provecho de la ingenuidad y del desconocimiento de las personas. Pero esta asesoría no tiene ningún costo, conseguir una tasa no tiene ningún costo, el ofrecimiento de hacerlo incluso desde su domicilio, de hacer la visita, de recoger documentación, de poder asesorarlo en todo el trámite hasta que se logre el desembolso, no tiene ningún costo, porque la manera como funciona el broker o los recursos del broker los consigue es a través de las entidades financieras para las cuales tenemos nosotros alianza. Y este trabajo llevamos haciéndolo 5 años. En enero cumplimos 5 años de haber fundado Oikonomos. Tenemos muchísimas experiencias para compartirles de casos de éxito, de clientes completamente satisfechos. Y pues en el próximo episodio vamos a empezar a contarles y vamos a hablarles sobre estas experiencias con casos particulares que han sido difíciles, pero hemos logrado que el banco los mire con otros ojos y haga el financiamiento para esa casa soñada, para ese apartamento soñado. Pero eso será para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Yo decía que cuando comenzamos que a mí no me gusta mucho hablar, pero ya llevamos bastante tiempito y siento que hay muchos temas que se pueden abordar. El tema de los subsidios y todo esto, yo creo que nos daría para una sesión completa de poder explicarles cuáles son los subsidios que existen actualmente y, como dice Miguel, poderlos encaminar hacia que ustedes puedan adquirir su primera vivienda o, por qué no, en muchos casos, segunda o tercera vivienda. Hay muchas maneras de invertir dinero. Eso también un broker financiero puede ayudarlos. Pero sin duda alguna, en un país como Colombia, donde hay mucho temor acerca de todas las maneras de invertir, la forma más segura de hacerlo siempre va a ser la finca raíz. Y esta inversión, pues es una inversión que puede ser totalmente a largo plazo y que me va a permitir generar un ingreso adicional. eh, pero por eso entonces nos gustaría saber, déjenos en los comentarios específicamente sobre qué temas les gustaría que habláramos. Tenemos muchísimos invitados, con nosotros trabajan muchas personas de las cuales tienen una vasta experiencia dentro del mercado inmobiliario y el mercado financiero y pues queremos ser parte de esos sueños que ustedes quieran construir y asesorarles, así sea a través de este podcast. Entonces déjenos en los comentarios qué temas quieren que tratemos y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.